es de suma relevancia porque el comprender el valor de la sangre hace dos cosas activamente en nosotros. Activa una conciencia de gratitud, ¿verdad? De reverencia, pero sin apartarse del arrepentimiento. Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho, porque estamos conscientes de lo que Él ha hecho. Y al mismo tiempo, arrepentidos de nuestras acciones, porque estamos conscientes de cuánto le costó. Wow. Vemos cómo todo eso hizo Cristo Jesús para que hoy nosotros podamos ser libres de esa mala conciencia, porque la ley para nada perfecciona al hombre, como dice Hebreo. O sea, esas personas que pedían perdón para nada eran perfeccionados por dentro, pero ¿qué hizo esa sangre? Así es. Esa sangre borró todas nuestras iniquidades. Paz y gracia del Señor con todos ustedes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast. Conmigo, mi hermano Ismael Monansi. Muchas bendiciones, abundante paz y gracia para todos ustedes. Contento otra vez de estar aperturando esta jornada de edificación, esperando que todos ustedes estén disfrutando de este tiempo que vamos a aperturar. Amén, amén. Bueno, y que el Espíritu así mismo nos guíe en toda verdad para esto que vamos a hablar hoy. La sangre de Cristo, Ismael. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la sangre de Cristo y como siempre hacemos el énfasis, podemos tocar algunas pinceladas de lo inmenso que es este asunto, ¿verdad? Pero vamos a concebir algunas ideas acerca de la sangre que son necesarias, ¿verdad? Porque como hablábamos antes de las cámaras, decíamos que estos son uno de los asuntos que nosotros nos familiarizamos con ellos tal vez fácil en las oraciones, en las canciones, ¿verdad? O en nuestras conversaciones, sin realmente estar convencidos a profundidad de qué significa la sangre de Cristo, cómo esta tiene un efecto en nosotros, cómo esta realmente impacta nuestra vida. A veces podemos familiarizarnos rápido con la oración, Cristo, cúbreme con tu sangre, ¿verdad? Sin saber qué valor, qué precio tiene la sangre, pero no para nuestras perspectivas, sino para la de Dios. Y esperemos que hoy podamos tener un alumbramiento más cercano a ver la sangre desde los ojos de Dios, ¿verdad? Que es completamente diferente. En nuestra perspectiva estamos viendo la sangre de aquel que nos salvó, que nos redimió, que no tenía culpa, ¿verdad? Y que murió por nosotros. Y estamos imaginándonos tal vez la sangre como esas gotas que salían de su cuerpo, que sí fueron esas gotas, ¿verdad? Pero no lo vemos algo más profundo. Tienen un valor, tienen un poder más profundo que un cuerpo destilando este líquido, ¿verdad? Nosotros podemos perdernos en ese concepto, ¿verdad? Sin abrazar lo profundo de que también es un padre que está no solamente viendo a su hijo morir, sino que está soportando el peso de su justicia, de su ira, ¿verdad? Sobre él mismo. Y esto otro asunto, viendo el padre como su hijo está siendo ofrecido como expiación por los pecados de aquellos que en ese mismo momento le están clavando la lanza en su costado, ¿verdad? Y se están burlando de él y lo están escupiendo. O sea, la sangre tiene un valor para Dios que es incalculable para nosotros. Sí, definitivamente. O sea, el hablar de esto incluso me constriñe realmente por dentro y es como ponerme en la posición del padre, tú sabes, como de ver cómo, tratando de ver cómo cómo el padre veía al hijo sufriendo en la cruz y derramando su sangre por expiación de nuestros pecados. Y realmente esto nos llama como a detenernos, porque vamos muy rápido en la vida, aprendiendo muchos temas, nuevos temas y escuchando cosas nuevas. Y realmente lo principal, como que lo veamos, como lo damos por sentado. Yo conozco, como tú dijiste, o sea, podemos nosotros dar por sentado lo que es la sangre, pero realmente la sangre va más allá que solamente, como te decía, las gotas rojas que salían de Cristo, que no menospreciamos y apuntamos y gloria al Señor. Y sabemos que fue un sufrimiento terrible lo que Él pasó humanamente. Realmente fue molido por nuestras transgresiones. O sea, todo eso fue una realidad, pero esa sangre tiene un precio que solamente el Padre sabe. Correcto. Y cuando participamos de su mente, podemos comprender aún más de ese valor que tiene la sangre. Y vemos cómo Dios, en su propósito eterno,
apuntaba a esto desde los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento. El Señor, Sí. el Padre tenía una intención siempre de apuntar a lo que iba a acontecer más allá. Y vemos como el Antiguo Testamento, Levíticos, capítulo 16, que habla, el capítulo 16, también el capítulo 17, habla acerca de la sangre y cómo eran los métodos, cómo esas cosas apuntaban a una realidad eterna, apuntaban a algo que iba a acontecer. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento como algo literal, entonces vamos a tener que buscar a usar los mismos métodos. Vamos a tener que Exacto. parar y buscar un becerro, dos machos cabríos y hacer sacrificios por los pecados del pueblo. No. Ya hubo un solo sacrificio, pero más adelante voy a tocar el versículo. Pero quiero decir que desde antes, vemos como el Padre tenía la intención de establecer y dejar plasmado como esto siempre ha sido la intención del Padre, dando a entender el valor. O sea, nos lo puso en figura para que podamos entender y más adelante demostrárnoslo, dándolo más preciado. O sea, Dios no fue que dio algo más, sino que dio su único hijo. O sea, estamos hablando que Dios de tal manera amó a Dios, que dio a su hijo. Así es. O sea, estamos hablando de esa decisión de nuestro Padre que dio a su hijo a morir para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así Entonces, es. eso fue una decisión del Padre por medio del Hijo, viendo al Hijo siendo transfigurado, siendo Molido. molido y todo eso. Y vemos como Dios desde el principio está apuntando, viendo como en figura y sombra, veamos como un macho, como un becerro era sacrificado para expiación de los pecados del pueblo, incluso del mismo sacerdote que iba Sí. a pedir a pedir por los pecados y todo eso, pero no fue suficiente esa sangre. Fue Esa suficiente. sangre quedó corta. Por eso tuvo que venir nuestro Redentor. Y podemos leer en Hebreos capítulo, Hebreos capítulo 9, verso 11, dice, pero pues estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerrarociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. Y vemos cómo todo eso hizo Cristo Jesús para que hoy nosotros podamos ser libres de esa mala conciencia, porque la ley para nada perfeccionó al hombre, como dice en Exactamente. Hebreo. O sea, esas personas que pedían perdón para nada eran perfeccionados por dentro, pero quiso esa sangre. Así es. Esa sangre borró todas nuestras iniquidades. Mis hermanos, la sangre de Cristo está fluyendo en nosotros. No es algo que paró, está fluyendo en nosotros. O sea, la sangre de Cristo fue suficiente para todos nuestros pecados, lo que yo cometí ayer, lo que cometí hoy, lo que cometeré mañana, todo eso. Cubrió O todo. sea, no es que ahora vamos a estar deliberadamente pecando, no es eso. Sino que entender que en el momento que fallaste por la naturaleza caída que portamos nosotros, fallamos, podamos comprender que la sangre de Cristo bastó para todo ese pecado que cometimos. Bueno, wow, esto es tremendo, Isma, porque estamos viendo entonces lo siguiente, que en esta economía, en este nuevo pacto, la sangre se ha revelado como justicia. Wow. Esto es lo que tenemos que comprender. Dios dijo, la justicia se puede ver aquí, en la sangre del Hijo. Pero, ¿cómo accedemos en esta nueva economía a esa justicia? Por medio de la fe. Pero porque sea por medio de la fe, no indica a que no tuvo costo, no tuvo precio. Este asunto le costó la vida a Dios, Wow. ¿verdad? Esto es algo que es de suma relevancia porque el comprender el valor de la sangre hace dos cosas activamente en nosotros. Activa una conciencia de gratitud, ¿verdad? De reverencia
pero sin apartarse del arrepentimiento, Wow. ¿verdad? Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho, porque estamos conscientes de lo que Él ha hecho, y al mismo tiempo arrepentidos de nuestras acciones, porque estamos conscientes de cuánto le costó, Wow. ¿verdad? Entonces, quiero que veamos tres expresiones donde la sangre está teniendo un efecto continuo, ¿verdad? Y vamos a ver algunos de los versículos que mencionaste en Levítico 16 y también podemos ver Éxodo 12 en la primera Pascua. Entonces, tenemos tres formas que recién veía esto y es bastante interesante, donde la sangre se está expresando. La primera es que la sangre es hacia Dios antes que todas las cosas, ¿verdad? Porque fue Dios que puso la exigencia de la sangre, Wow. no fue el hombre que puso la exigencia de la sangre. Su justicia, su santidad, reclama de que se tiene que pagar con la vida de alguien inocente. Entonces, como tú decías, en el antiguo pacto teníamos la sombra y los tipos de los animalitos que eran sacrificados, pero no eran suficientes, ¿verdad? Era la sangre del Hijo que iba a resolver este asunto perpetuamente, eternamente, para siempre. Entonces Dios tenía una demanda de sangre y el que cumplió esa demanda, ¿verdad? Fue Dios mismo, Sí. fue el Hijo, ¿verdad? Su sangre fue que pudo cumplir esta demanda. Entonces podemos ver en los diferentes versículos en la Biblia donde por ejemplo, cuando vemos en Levítico 16, el sacerdote rociaba la sangre, pero ¿dónde la rociaba? En un contexto donde estaba después del velo, donde nadie podía ver. Decía que era delante del Señor tenía que rociar esta sangre. Es decir, era una situación donde estaba el sumo sacerdote y Dios, y donde Dios estaba siendo satisfecho por este rociamiento. Es decir, era para Dios este asunto primero, ¿verdad? Aunque estaba teniendo un efecto de beneficio en los que estaban afuera que no podía ver lo que estaba sucediendo. Es Wow. decir, ellos podían estar conscientes de que había un sacrificio, podían estar viendo a Cristo en la cruz, sin comprender todavía el valor que estaba sucediendo entre el Padre y el Hijo con esta paga, ¿verdad? Que no va a costar toda la eternidad. Y cuidado, para poder comprender este Sí. asunto. Entonces, también podemos ver en Éxodo 12, cuando en la primera Pascua, Dios le dice, mire, entres en las casas y pongan la sangre en los dinteles, ¿verdad? En esa madera, ahí pareciera como si estuviese haciendo referencia a la cruz, poniendo la sangre en los dinteles de la casa y entren, ¿verdad? Y ahí ustedes van a comer el cordero. Ahora, fíjense cómo esta sangre está afuera donde nadie puede verla, porque ellos están dentro de la casa, ¿verdad? Es decir, y Dios dice, cuando yo pase y vea la sangre, entonces yo obviaré esa casa, ¿verdad? En pocas palabras. Obviaré esa casa y no pasaré por ahí, ¿verdad? Porque considero esa sangre como justicia, como pago, como saldo. Y el que no la tenga, entonces tiene el resultado contrario. Pero fíjense cómo esta sangre era para que Dios la vea también, otra vez. Entonces, luego de que la sangre tiene el efecto de que satisface la justicia de Dios, tiene un efecto en nosotros, ¿verdad? Luego que la sangre lidia con nuestros pecados, con los problemas que nosotros cometemos, y la cruz, esto lo podemos tratar en otro video, la cruz trabaja con el pecado en singular, con lo que nosotros somos, es decir, con el emisor de los pecados. La sangre está lidiando con los pecados. Ahora, esta sangre, como vemos en Hebreos y como Ismael leyó, trabaja con nuestra conciencia ahora. Este es el efecto que tiene la sangre. Primero hacia Dios, ahora hacia nosotros, ¿verdad? Limpiando nuestras conciencias, haciéndonos saber de que Dios quedó satisfecho. Y esto es algo profundo, ¿verdad? No era solamente para animarnos y decir, wow, qué chévere, y que luego se nos olvide, porque el día que tú falles, que cometas pecado, el día que tú no te sientas tan bien, te voy a decir algo, la sangre fue suficiente, Wow. ¿verdad? Fue suficiente. Y nosotros podemos en ese contexto decir, wow, Dios mío, pero es que yo no sé, yo siento que tengo que hacer algo más, tengo que meterme en un ayuno de 2 meses para yo poder limpiarme de esto que acabo de cometer. La sangre limpió todos los pecados. Tú puedes categorizarlo como tú quieras, pero la sangre lo cubrió. Entonces, lo que tiene que suceder ahí es una conciencia del valor de la sangre para Dios. No fuiste tú que dijiste que la sangre saldó o que la sangre dejó a Dios satisfecho. Fue él mismo. Él lo vio y lo dijo. Sí, lo cubre todo, ¿verdad?
El que todo, lo cubre todo. Ahora, esa misma sangre, el conocimiento de esa sangre, ¿verdad? De la comprensión de su valor, es la que va a provocar en nosotros la plataforma en la cual nosotros desistimos de pecar por la realidad del mismo, ¿verdad? Ujú. Porque participamos de esa realidad al contemplar el valor de esa sangre, nosotros dejamos de hacer esas acciones. Pero no es que por hacer algo, porque me siento mal, tengo que hacer algo para que Dios quede satisfecho. No, no, no. Él quedó satisfecho por la sangre de Cristo Jesús. Es como cuando él dice, él vio y pasó por alto. Él dijo, esa sangre valió la pena, ¿verdad? Y ahora, el tercer efecto que tiene esta sangre, y ya te doy paso, Ismael, estoy hablando mucho. Tranquilo. El tercer efecto es que le quitó las herramientas al diablo, ¿verdad? Porque aquel que nos acusa ya no tiene con qué acusarnos, porque cuando trata de acusarnos con algo, ve la sangre del cordero y dijo, es que ya está pago, yo quedé Se frena satisfecho. ahí. Ahí se irrumpe el asunto, ¿verdad? Pero ¿dónde él tiene herramientas? Cuando nosotros no participamos de ese conocimiento de cómo la sangre nos limpió de nuestros pecados, pero también limpia nuestras conciencias, Ujú. ¿verdad? Como aquel cordero que le hablaron todos los pecados y luego lo mandaron al desierto, ¿verdad? Y dice que los pecados se cargaron en su mente, es decir, esa conciencia expulsada al desierto, limpiándonos a nosotros de ese asunto. Ahora, el enemigo no tiene herramientas para acusarnos, ¿verdad? No tiene herramientas para acusarnos porque la sangre le ha quitado este poder. Y bueno, tengo otras cosas más, pero no quiero abarcarlo todo. Yo quiero que... No, tranquilo, tranquilo. Es muy importante detenerse a comprender todo eso. Ves como de la perspectiva como o sea, desde la perspectiva del Padre y cómo también eso trabajó en nosotros y también cómo también le quitó las herramientas al enemigo. O sea, Sí, todo eso, cómo la sangre abarcó todo ese tipo, bueno, todo ese tipo de cosas que ahora mismo nosotros disfrutamos. Y ciertamente la sangre de Cristo, como tú dijiste al principio, realmente que nos quedamos cortos incluso a la hora de hablar de lo que es la sangre y como, o sea, para tocar un poquito de qué logró la sangre en nosotros, o sea, y no lo pasemos por alto, realmente que esa bueno, sangre también nosotros, obviamente, nos redimió, como dice bueno, aquí en capítulo 1, verso 7 de Efesios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, por su perdón de sangre. pecados, según la riqueza de su gracia. Además, mis hermanos, como dijimos anteriormente, o sea, la sangre de Cristo cubre todas las cosas los cubre la sangre de Cristo. Y vemos también que fuimos justificados también. Esa sangre, como tú dijiste, hermano, que esa sangre también se fue derramada para justicia Bueno, también. O sea, fuimos justificados. Esa fue la que nos acercó a nosotros, sí a es. Dios, como dice también Efesios capítulo 2, que fuimos hechos cercanos a Dios por Wow. medio de la sangre. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hechos cercados por la sangre de Cristo. Mis hermanos, ¿tú crees que en estos momentos los judíos, esas personas comprenden esto? Hmm. De que Dios, esto es una locura. Ellos comprenden que la sangre provocó de dos pueblos, hizo uno. Sí, De que los gentiles pueden disfrutar de la promesa de Dios. O terrible. sea, eso solamente lo pudo lograr la sangre de Sí Cristo es. Jesús. De dos pueblos hizo uno y nos hizo cercanos a Dios. Antes estábamos lejos de Dios. Ahora podemos decir, acérquense confiadamente al trono Wow. de la gracia. Ahora por medio de la sangre de Cristo podemos ir nosotros quebrantados delante del Señor y a recibir el oportuno socorro de nuestro Dios, Bueno, recibir ese perdón preciso, ese oportuno socorro que está ahí disponible. Inmediatamente nosotros nos quebrantamos delante del Señor y Él lo borra. ¿Sabe cómo? Con la sangre de Cristo así Jesús. es. Esa sangre que corre para vida eterna, para que nosotros podamos disfrutar de ella y tener la salvación, nosotros poder disfrutar de la redención, disfrutar de la Ven, justificación ven. por medio de su sangre. Mis hermanos, aunque esto usted lo haya escuchado, dígale, Señor, revélame esta palabra, Señor, porque realmente no la entendemos. Exactos. No podemos dar por sentado esta realidad de la sangre de Cristo Ven. en nosotros, fluyendo dentro de nosotros. Mis hermanos, no son las 3 gotas que botó, son la sangre que está fluyendo Así constantemente es. en nosotros. Ven. Y estas son mis palabras finales. Quiero Ah, leer Hebreos capítulo 10, donde dice el 10:18.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, es decir, Él se abrió a sí mismo, Wow. ¿verdad? Para que entráramos en Él mismo también. Entonces, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena sentidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, no hay otra forma por la que nosotros no podemos acercar a Dios. Como dijo Ismael, la sangre nos dio el acceso, ¿verdad? Pagó el precio, nos acercó en Él. Pero la sangre también es el único medio por el cual nosotros nos podemos seguir acercando a Él en su presencia. No hay otra alternativa para acercarnos a Dios. Es por medio de la sangre. Mira, usted puede estar en su mejor tiempo como cristiano, haciendo las mejores de las obras y su ministerio en pico. Usted tiene una racha de que no ha fallado en tanto tiempo. Está bien, pero usted no tiene otro asunto, otro método de presentarle al Señor y decirle, por esto me acerco a ti. Nos acercamos a Él exclusivamente por la sangre. No hay acción tan baja ni tampoco mérito o acción tan alta de trabajo tan profundo que pueda darnos validez o invalidez para acercarnos a Dios. Es solo por su sangre. Cuando nosotros oremos, cuando nosotros busquemos al Señor, solamente lo podemos hacer de esta valiosa y preciosa sangre. Mira, a nosotros se nos acabó el tiempo, pero espero que en Dios podamos tener otra ocasión donde hablemos de este mismo asunto. Amén. Y podamos concebir la sangre también como la sustancia de la vida, ¿verdad? En la sangre nosotros recibimos la naturaleza de Dios mismo. Ahí mira cómo está resolviendo el problema del pecado, nos está permitiendo acercarnos a Él, limpió nuestra conciencia, le quitó la herramienta al diablo, pero también nos hace partícipe de su propia naturaleza en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos su sangre. Tenemos su sangre, así en la sangre está el ADN y el ADN está toda la información de cómo el individuo tiene que desarrollarse. Entonces el espíritu está trabajando con la sangre que está en nosotros también, ¿verdad? Un asunto tremendo y esperemos en Dios que en otra ocasión podamos explayar estos asuntos. Vamos a tener una parte 2, efectivamente, vamos a tener una parte 2 y mis hermanos, si pueden darle para atrás este video, incluso ir para los otros videos que hemos hablado acerca del poder de Dios y hablar de la victoria, pero todo eso que podemos disfrutar el poder de Dios, la victoria, es a través de la sangre. A través de la sangre del Cordero. Y realmente solamente por la sangre de aquel que no cometió pecado. Wow. Fue derramada la sangre de aquel inocente. Sí es. Mis hermanos, Cristo se dio a sí mismo para remisión, para la expiación de nuestros pecados, mis hermanos. Así que dile al Señor que nos abra los ojos para poder comprender más y más esto. Así que, mis hermanos, estas son mis palabras finales. Amén. Sí, es bueno. Y mis palabras finales fueron las que dije hace unos momentos. Así que, bueno, como dijo Ismael, dele para atrás. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo siempre esté con ustedes. Y nos vemos en la próxima ocasión.